Hola, si estás viendo este video, te recomiendo que vayas a ver la primera y la segunda parte de esta historia. Bueno, sin más que decir, comencemos con el video. Solía vivir con mi madre. Desde que eso pasó, mi madre me daba todo lo que necesitaba, pero yo no lo valoraba. Me arrepiento mucho de eso. Yo vivía con mi madre, en una casa muy vieja y pequeña. El tiempo pasaba, y conforme iba pasando el tiempo, más iba creciendo, hasta el punto de ya ser un adulto. Mi madre ya era una persona de edad avanzada. Yo la quería mucho, pero siempre la veía muy mal. No sabía por qué, pero cada vez estaba peor de su salud. Yo me preocupaba por eso. Mi madre siempre decía que estaba bien, pero yo no le creía nada, absolutamente nada. Yo le decía siempre que qué era lo que tenía, pero ella siempre decía nada. Por eso, me empezó a preocupar por qué es lo que tenía. Siempre decía, ¿por qué mi mamá dice que no tiene nada, si obviamente se nota que tiene algo? Un día, estaba ayudando a mi mamá en algo, después, terminé de ayudarle, después, empecé a hacer algunas otras cosas que tenía que hacer. Después de hacerlo, se hizo de noche, después, me dormí, pero algo pasó. Mi madre me despertó, pero estaba muy asustada. Después, me levanté, y vi que la casa se estaba quemando, ya que era de madera, así que intentamos escapar, pero mi madre no pudo correr tanto. Yo pude salirme, pero mi madre no. Yo grité mamá, ella se quedó. Yo no podía hacer nada, el fuego se seguía extendiendo. Yo, con lágrimas en los ojos, dejé a mi madre. Todo lo que podía hacer era correr, no podía hacer nada más. Escuchaba los gritos de mi madre. Después, salí corriendo con todo el dolor de mi alma. Después, empecé a correr hacia una dirección, no quería voltear hacia atrás, me sentía tan mal. No paraba de correr, estaba tan triste, hasta que vi una cueva, me metí, pero vi que era muy pequeña, así que me refugié ahí. Entonces, pasé la noche ahí. Al día siguiente me desperté, empecé a caminar, pero me empecé a cansar. Después, a lo lejos, había una aldea. Ya estando ahí, sin que me vieran, empecé a tomar todo lo necesario. Después, tomé todo, y me fui de aquella aldea. Después de eso, empecé a caminar más y más, pero para mi mala suerte, empezó a llover. Yo rápidamente empecé a buscar un refugio, pero no encontraba nada. Estaba tan triste, pero miré una cueva, así que no lo pensé dos veces, y me metí a esa cueva, pero lo raro es que esa supuesta cueva estaba demasiado pequeña como para ser una cueva, pero no me importó mucho, y después, decidí dormir ahí. Desperté, y vi que era de día, y ya había parado de llover, así que decidí salir de esa mini cueva, y empecé a caminar. En el camino, me adentré a un bosque, y en el camino, empecé a recordar esa noche. Me puse triste, pero decidí olvidarlo y continuar caminando. Después, decidí sacar una espada que tenía conmigo, y aparte tenía más cosas. Entonces, con mi espada, empecé a talar algunos árboles, y después de talar bastante, mi espada se rompió. Después, me fui de ese bosque. Después, empecé a caminar, hasta casi anochecer. Por suerte, me encontré a otra aldea, y, como la otra, me llevé todo sin que se dieran cuenta. En eso, me había encontrado un pico, una espada, algo de comida y una parte de una armadura. Después, anocheció, y busqué un refugio, y encontré otra cueva, pero esta vez, estaba más grande. Entonces, me dormí. Al día siguiente empecé a caminar, casi todos los días caminaba, y deseaba vivir en una casa. Pasaron los días y semanas, muchas semanas. Un día, estaba muy cansado, empecé a comer un pan. Después, decidí seguir con mi camino. Después, empezó a oscurecer, tenía que caminar rápido, o si no, buscar algún refugio para poder pasar la noche. Entonces, seguía caminando, y también buscando refugio, pero no me di cuenta de algo, y me tropecé con algo, ya que estaba tan oscuro que no veía casi nada, así que me caí a una cueva, y fue tan fuerte el golpe, que provocó que me desmayara. Desperté, y vi que estaba en una cueva, pero estaba muy grande, y tampoco no había alguna manera de salir, así que saqué mi pico, pero vi que estaba a punto de romperse, pero no me importó y empecé a picar, pero se me rompió, pero no le tomé tanta importancia, ya que logré salir de ahí. Después de salir de ahí, me preocupé por algo, y es que ya no tenía pico, y lo peor de todo, es que ya no tenía nada de comida.
no sabía qué hacer, así que empecé a caminar, pero después de caminar mucho, empecé a tener hambre, pero algo afortunado pasó, y es que había encontrado una aldea, pero lo raro es que no había nadie, entonces, mejor para mí, agarré todo lo que había ahí, y afortunadamente, encontré un pico y bastante comida, así que, tuve suerte en ese momento. Entonces, empecé a caminar, y a caminar, ya estaba oscureciendo, así que, me refugié en una cueva que estaba ahí, y estando ahí, puse antorchas para iluminar un poco la cueva, y después, me dormí en esa cueva, ya que estaba muy cansado. Después, ya era de día, me levanté, entonces, empecé a pensar, lo mucho que había caminado y corrido, ya no quería seguir con eso, ya que, no quiero estar toda mi vida caminando sin ningún motivo. Entonces, empecé a pensar, que tendría que buscar algún lugar que estuviera bonito para poder construir una casa, y así, vivir sin tener que caminar todos los días. Entonces, salí de la cueva, y empecé a buscar algún lugar bonito para quedarme, pero, eso no fue tan fácil, hasta tuve que hacer un bote para seguir con mi camino, fue casi una tortura, pero, entre más avanzaba, más cosas encontraba y recursos que me serían muy útiles en mi camino, y sí que en algunas ocasiones, se me acababan algunos de esos recursos, pero encontraba más al avanzar. Un día, me había encontrado un pantano, era de noche, pero aparecieron unas cosas verdes que rebotaban, pero, los logré matar para poder conseguir una bola, que al parecer, era de slime. En eso, apareció una bruja, me empezó a lanzar pociones, pero los esquivaba, pero, en eso, me pegó veneno, sin embargo, la logré matar, y soltó una poción de curación, y, ya al estar a punto de morir, me tomé esa poción, y me curó, después, salí de aquel pantano. Ya después de eso, busqué refugio, encontré una cueva, y me dormí ahí, al día siguiente, decidí volver a caminar, no quería, pero, no tenía opción, yo estaba muy cansado, ya no quería seguir caminando, tenía también mucha hambre, pero me acordé que tenía un pan, entonces, agarré el pan, y lo empecé a comer y a caminar también. Después de comer, empecé a caminar, a lo lejos, estaba el mar, saqué mi bote y empecé a atravesar sin la necesidad de nadar, después, a lo lejos ya había tierra, después, llegué ahí, aguardé mi bote, pero, el terreno, a mi al parecer, estaba muy plano, bueno, más o menos, así que dije, aquí, me voy a quedar. Después de tantos días, semanas y hasta meses, pude encontrar el lugar perfecto. Entonces, construí una casa, y que cada día, mejoraba más y más mi casa, me gustaba mucho ese lugar, ya que había una cueva grande en el cual, picaba los minerales, y, agarré como una costumbre, de que siempre, salgo a talar madera para almacenarlos en un cofre. Fin.